un vídeo no sirve de nada si no se ve. O sea, nosotros no hacemos nada que no sea algo diferente, que no tenga ese punto creativo, porque va en nuestra esencia. Intenta ver un poquito de qué va la vaina ahora, que no va de un solo impacto, va de estar ahí constantemente dando la matraca. Y eso nos hizo que realmente multiplicáramos casi por 3 nuestro portfolio de servicios, dando un 360 real de lo que es el audiovisual. Pero la realidad es que ahora mismo está viviendo todo el mundo una situación de competencia tan voraz debido a las redes sociales y debido a cómo la gente se promociona. Que el escenario ideal es marca personal potente, pero que también se pueda rodear de gente del equipo que también participe en esa comunicación activa de la empresa, ¿no? Podemos facturar el 30, el 35, casi el 40% en los últimos meses del año. No me vengas diciéndome que me estás vendiendo porque voy a pasar de ti, pero rapidísimamente. En este episodio contamos con Andoni y Mireia, CEO y CMO respectivamente de Capra, una productora que está dando mucho que hablar con su propio programa en redes, Capra Dinner. Es innegable que el contenido en vídeo está en auge. Cada vez más creadores de contenido usando este formato, así como campañas de marketing de grandes marcas. Además, el videopodcast se ha convertido en una herramienta de comunicación en la estrategia de muchas agencias. Este podcast, sin ir más lejos, es un claro ejemplo. Por ello hemos querido contar y poder charlar con Andoni y Mireia para que nos cuenten los secretos del éxito de estos formatos y cómo las agencias como tú pueden aprovecharlo para ellos mismos y sus clientes. Desciframos a Capra. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestros invitados son Andoni y Mireia. Bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por estar aquí en el episodio de Descifrando Agencias. Vamos a ir directos al grano con la primera pregunta, ¿vale? Capra, productora audiovisual especializada en video marketing, y que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que tiene 11 años de trayectoria. ¿Y por qué os digo esto? Entiendo, yo me quiero imaginar, porque yo también he estado muy relacionado con el mundo productora, que empezasteis siendo una productora audiovisual al uso y en algún momento se dio el salto al video marketing, o desde el primer día os posicionasteis en este nicho. Sí, la verdad es que el salto fue obligado y desde luego hubo un salto, no diría un salto más que una evolución, un progreso paulatino, porque en 11 años, pues bueno, da tiempo a que pasen muchas cosas entre medias, pero sí, nuestra productora siempre se ha centrado mucho en la producción de vídeo como tal, pero siempre hubo un factor que nos hizo diferenciales, que era que nos centrábamos mucho en que el vídeo se viera, ¿no? Entonces salimos con un eslogan que es que un vídeo no sirve de nada si no se ve, y eso la verdad es que nos ayudó a evolucionar como productora y a conseguir que nuestros clientes consiguieran mejores resultados que la competencia. Con lo cual, si dices si desde un inicio trabajábamos en video marketing, la respuesta es no. ¿Que teníamos la esencia de lo que es a día de hoy el video marketing? Te respondo que sí, porque por ese análisis que siempre hemos tenido de que los contenidos no tienen que ser meros vídeos que se hagan al azar, sino que tienen que ir con un estudio detrás exhaustivo de lo que se consume, de lo que no, de cuál es tu nicho, bueno, todo lo que ahora metemos de transversal en el contenido. Sí, ahí un poco por complementar lo que nos pasaba era que venían clientes y nos pedían un vídeo bajo petición al uso de quiero un vídeo evento o sea, decían más el formato que a lo mejor el objetivo del vídeo, ¿no? Y es verdad que todos sabemos que hay mucha estrategia detrás de un vídeo que eso no sirve de nada si no se ve, y entonces hay que ver un poco si es para vender, si es para hacer una acción wow, si es para comunicar un nuevo lanzamiento, o sea, un poco el porqué de ese vídeo para también desde la parte de productora poder asesorarles en cuanto a formato y también un poco en cómo captar la atención del usuario, ¿no? Que es un poco el reto que tenemos todos hoy en día con tanto cambio de algoritmo y tanta marca diferente. Entonces ahí un poco pues eso, empezamos ya a ponerle una pata muy importante de estrategia al vídeo. Luego también, súper importante, creatividad. O sea, nosotros no hacemos nada que no sea algo diferente, que no tenga ese punto creativo, porque va en nuestra esencia. Y luego la tercera pata, un poco del concepto que decía antes Andoni, que es una metodología que, bueno, como somos muy marketingianos, lo llamamos Smart Video por tener ahí algo propio, ¿no? Con un naming molón. La tercera pata de esa metodología al final es el volumen. Es decir, vale, hacemos una pieza, pero ¿cómo podemos optimizarla para sacar muchas piezas de esa generación de contenido, ¿no? Que es un poco también lo que estamos haciendo con clientes y con producto propio nuestro de Capra. No, está claro, es que me llamaba la atención, os había escuchado en alguna entrevista y hablando con vosotros también, ¿no? Bueno, pues 11 años de trayectoria, y hace como unos 5, estando muy relacionado con el mundo productora, recuerdo estar en este programa de cuando te metes en una herramienta como HubSpot o similar, no te suelen hacer como un onboarding ahí muy pensado y oye, busca un nicho tal, y digo, ostras, para productora, yo veía en Estados Unidos, era como el video marketing era una tendencia que todas las marcas, y en aquella época era como ostras, es que las productoras hacían el spot de turno, el evento, efectivamente, pero qué raro era
era para una marca que se pensara, decir, voy a hacer contenido en vídeo, ¿no? Y hoy en día vemos que es que cualquier persona con un móvil dentro de una empresa, o nosotros ahora mismo aquí haciendo un podcast con un par de webcams y unos micros, ya estamos generando un mogollón de contenido en vídeo que luego podemos difundir por ahí. Entonces, ¿cuándo se produjo ese salto de somos una productora al uso a, oye, ya no solo que nos pidan esto, sino que podemos meter este toque de marketing? Y odio esta palabra porque está muy de moda, ¿no? Y se ha democratizado el acceso a que cualquier empresa pueda empezar a meter en su día a día sin grandes recursos el vídeo. Sí, pues yo creo que fue precisamente por esa época, en la época en la que HubSpot estaba haciendo tantos análisis y se veían tantos. Me acuerdo que estaba el blog este de 40 grados de fiebre y algunos así. 40 de fiebre. De video marketing y demás. Y yo creo que en el momento en el que se empezaron a introducir palabras como engagement, retención, todo lo que eras, pues eso, con la entrada, digamos, como un elefante en una cacharrería de las redes sociales y los algoritmos, pues yo creo que ahí hubo que reinventarse, porque también nos dábamos cuenta nosotros pues, que las productoras de toda la vida se estaban quedando cada vez sin negocio por esa precisa democratización, como tú dices, que es una palabra muy usada, de que todo el mundo estaba entrando. O sea, como había como mucho intrusismo, ¿no? En el mundo del audiovisual, de repente, que está también mal dicho el intrusismo, porque al final era básicamente adaptarse al cambio y estábamos viviendo una revolución audiovisual, entonces había que adaptarse, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, no sé si es que quieres ponerle fecha a ese cambio en concreto, pero yo me atrevo a decir que nosotros ya llevamos trabajando con esto, pues de los 11 años que llevamos, fácil 6. Desde el momento en el que empezamos a escuchar campanas de lo que era todo esto. Ahí tuvo mucha cabida, pues ya te digo, todo el tema de las redes sociales. Para nosotros fue como un momento clave. Entonces yo creo que desde el inicio de las redes ha sido cuando Capra ha ido más pegado a los algoritmos y a esa nueva metodología de crear contenido que era totalmente diferente a la que existía antes. Antes era 20.000 euros para un vídeo, ahora si tienes 20.000 euros te hacemos 15 o 20 o los que hagan falta dependiendo del formato. Y eso fue muy difícil también de integrar en la cabeza de los clientes, que eso también es algo que era curioso, porque muchas veces nos creemos que todo el mundo está a la par en cuanto al lenguaje de lo que sabemos y de lo que tenemos, pero también tuvimos que hacer nuestro esfuerzo de convencer al cliente de, oye, mira, no te gastes 20.000 euros en una producción de cine, gástate menos con una cámara peor y no vamos a decir peor calidad, porque al final la calidad también cada vez con la tecnología aumentaba, había mejores cámaras por menores precios, ¿no? Y eso era así. Pero sí, intenta ver un poquito de qué va la vaina ahora, que no va de un solo impacto, va de estar ahí constantemente dando la matraca. Y hasta ahora. Perfecto. Y conociendo un poquito más a Capra, nos ha quedado claro la parte de productora, en qué momento saltamos más al mundo de video marketing. Sí que quería un poco por diferenciarnos, ¿no?, de esas más productoras al uso, que a día de hoy siguen teniendo su hueco, obviamente, ¿no? Y los spots ahí están, en televisión, etcétera. Pero vosotros ahora mismo, como empresa, ¿cómo os estructuráis? ¿Qué tipos de perfiles tenéis, departamentos, cuántos sois? ¿Qué nos podéis contar a ese nivel? Dale caña. A ver, ahora mismo estamos en plantilla 12 personas, pero bueno, siempre decimos que somos hasta 40 o 50 porque depende un poco del SARO que montemos. Al final también tenemos ahí una red de freelance que ya son como parte del equipo, porque siempre llama Nuria o llama Juanjo, ya directamente como que son parte de Capra, y nos gusta mucho también un rodaje que se vea equipo, que es algo que nos diferencia también mucho aquí en Capra. Entonces ahora mismo tenemos el departamento de marketing y ventas, luego tenemos departamento de postproducción, más de edición y de vídeo, etcétera, y luego de un departamento de grabación. O sea, al final eso, mucha gente que tenemos constantemente eventos de clientes fuera de la oficina, o incluso aquí también en los estudios que tenemos en el centro de Madrid, temas de grabación. Entonces un poco la cadena es esa: entra el cliente por la parte de marketing y ventas, y luego ya al nivel de desarrollo ya pues depende un poco del proyecto, si es un streaming, si es un vídeo en concreto, si es redes sociales, ya nos repartimos un poco por equipos, pero siempre intentamos como un poco organizar de que cada cliente tenga una persona de ventas con alguien de grabación y con alguien de edición que también le ponga un poco cara y que sean un poco los que llevan la relación con él, que al final es muy importante que tengas buen rollo, como decimos nosotros, con el cliente, y que sepas también un poco a quién recurrir, más que nada por no hacer cuello de botella. Muchas veces si es un cambio de edición, pues directamente ya le puedes escribir al editor. No hay que estar ahí tampoco perdiendo mucho el tiempo, que sabemos que en agencias sobre todo es todo para ayer, entonces hay que ser muy ágiles en eso. Y yo diría que de Capra lo más relevante es el equipo. O sea, somos todo gente muy joven, pero a la vez muy profesional, con muchas ganas de hacer cosas diferentes y darle ese toque de creatividad que creemos que es nuestro punto fuerte, sobre todo.
Sí, eso estaba pensando, digo, no sabía si tenéis a lo mejor una organización un poco más vertical, que además es muy típico. O sea, muchas veces de, oye, pues primero el departamento de marketing hacemos esa parte de estrategia, que vosotros habéis dicho que vais con la creatividad, entonces es verdad que muchas productoras creo que trabajan muy de la mano con típicas agencias de publi o creativas que les vienen con una idea y luego ya busca la productora que lo lleve. Entiendo que vosotros esto lo tenéis interno, que podéis pensar también la idea, incluso cómo difundirlo a nivel marketing, que es muy interesante. Luego pasa eso a hacerlo realidad con grabación y luego a la parte de edición. Entonces, ¿tenéis una estructura así más vertical o más horizontal donde, oye, es no habitual que un cliente venga solo por una de las cosas, de grábame o edítame algo en concreto, o suele ser más todo un combo? Ahí tenemos de todo tipo. Date cuenta que nosotros en Capra ahora mismo cubrimos cualquier rama que tenga que ver con el audiovisual. O sea, tenemos nuestro portfolio de servicios. De hecho, a raíz de la pandemia estalló, porque también ahí hablábamos antes de cambios, ¿no? De saltos que ha dado Capra respecto a la actualidad del audiovisual. Con la pandemia nosotros también se nos puso delante otro reto, que era cómo conseguíamos llegar a ese mercado que se había ralentizado por el hecho de que, pues bueno, ya no había rodajes y ya no había tantas cosas. Entonces también introdujimos ahí a saco toda la rama del streaming y de los eventos en directo y demás. Y eso nos hizo que realmente multiplicáramos casi por 3 nuestro portfolio de servicios, dando un 360 real de lo que es el audiovisual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos mucho cross-selling de todo lo que tenemos, porque al final cada cliente necesita una cosa en concreto. Nos han venido desde, pues eso, oye, quiero un podcast, pero quiero que me paséis los brutos. Perfecto, pues te pasan los brutos y demás. Quiero el pack completo, quiero también el pack estratégico, me gusta mucho el rollo Capra, que todavía no sabemos muy bien lo que es, pero hay mucho cliente que nos viene, oye, yo quiero los vídeos con el rollo Capra. Pues perfecto, pues ahí ya sabemos que es un llave en mano, que se lo damos concretos y demás. Pero te digo que tenemos ese tipo de vídeo, pero luego también hacemos programas. Tenemos aquí unos estudios audiovisuales, tenemos 500 metros cuadrados en el centro de Madrid, aquí al lado de Ópera, con lo cual también ya no solo hacemos cosas para redes, sino que también hacemos programas concretos que tienen también una viabilidad en presencial. Nosotros ahora mismo en el Capra Dinner, que es el programa que tenemos unas 30, 40 personas todos los miércoles que vienen aquí y es casi como venir a una obra de teatro. Hemos llevado escenografías en el Primavera Sound, en varios conciertos, montamos pantalla en toda la parte de detrás y demás. Entonces, ya te digo, hay tantos clientes como proyectos y hay tantos proyectos como servicios de Capra casi, ¿no? Y es un poco esa cosa que nos hace que tengamos polivalencia a la hora de enfrentarnos a cualquier proyecto audiovisual. Sí, y ahí también lo que decías, Carlos, que al final nosotros trabajamos muy de la mano con agencias, de hecho sentimos que somos su equipo porque es verdad que al final, pues si tienen un cliente y tienen alguna necesidad de productora, lo que sí que nos solemos meter porque nos sale innato en lo que es un poco también aconsejarles a lo mejor sobre esa estrategia a la hora de ayudar al cliente a entender un poco la dimensión del proyecto, ¿no? O sea, al final, pues por ejemplo, que dicen, quiero grabar un vídeo de esta campaña, pues también desde la parte más estratégica o marketingiana, podríamos decir, les asesoramos también a lo que un poco les pueden decir al cliente, porque muchas veces eso, el conocimiento, ¿no? A nivel de dónde puedo llegar con este presupuesto a nivel audiovisual, evidentemente no tienes por qué tenerlo. De hecho, bueno, yo cuando entré aquí tampoco lo tenía y es un poco que hay que ir aprendiendo. Entonces nos gusta mucho como aconsejar también para ir de la mano y que luego esté todo claro de cara al cliente. Entonces, bueno, tenemos eso. O ejecuta Capra o marca blanca y que la agencia, diga un poco que somos sus partners audiovisuales y ya está. Trabajamos muy a gusto con las agencias. Vale. En eso coincido mucho con vosotros en Mr. Landon, totalmente. Al final también es nuestro core. Hablando de vuestro modelo de negocio, ¿vale? Porque Andoni has mencionado así muchos servicios. Echando un vistazo en vuestra web, ¿vale? Veía como hay una sección de productora con servicios como video marketing, streaming, video podcast, pero también una sección de marketing que era un poco lo que mencionábamos, ¿no? Como a lo mejor por los planes de social media, por ejemplo. Entonces entiendo que estas son como las dos grandes patas dentro de Capra. Si eligiéramos, ¿cuál es el servicio estrella ahora mismo? ¿Cuál es el que más os demandan? Pues ahora mismo la palabra video podcast está saliendo demasiado por todos los lados. Es una tendencia clara y nosotros somos expertos en ello. De hecho, es un formato que tenemos súper estandarizado dentro de la productora. Lo damos, creemos, a muy buen precio con una calidad muy elevada. De hecho, nos gusta hablar muchas más veces más de programas que de podcast. Creemos que el podcast está tomando ya como
dimensión, pues que aplica pues, a esos microshure delante, ¿no? A un formato muy en audio, que todavía tiene que funcionar en audio, y nosotros eso lo elevamos con el vídeo, ¿no? De alguna manera. Intentamos que se asimile más a la fórmula TV, pero manteniendo los códigos de las redes que otra cosa. Entonces, como producto estrella te diría que ese, porque además es un generador de contenido que a las empresas les está viniendo muy bien, porque de alguna manera con los recursos que destinan a esa producción de una temporada o de un programa, hemos llegado a hacer solo un programa completo, pues tienen pieceo y contenido para muchos días que de otra manera no tendrían que producir desde cero cada vez que quieren hacer un contenido. Entonces, nosotros, para que te hagas una idea, de cada programa que tenemos sacamos 7 TikToks o lo que llamamos TRS, porque como buena productora y agencia somos unos flipados y nos gusta acuñar términos. Y ¿vale? TRS es TikTok, Reels y Shorts. Entonces, vídeo vertical, básicamente. Vídeo vertical, y ahí sacamos mucho contenido para seguir alimentando los voraces algoritmos que nos llevan. Que bueno, o sea, coincido plenamente. Nosotros también un poco la idea de montar Descifrando Agencias y cómo lo movemos también nos permite sacar esas píldoras de contenido, alimentar las redes y estar constantemente bombardeando. Habéis mencionado el video podcast, pero entiendo que esto es algo muy de ahora, no sé si incluso a lo mejor del último año incluso. Entonces, como servicio estrella, entiendo que ha cambiado y que hace 2 o 3 años era otro radicalmente distinto. ¿Qué teníais hace 2 o 3 años y en qué momento vosotros notáis este boom del video podcast? Pues seguramente el streaming, porque hace 2 o 3 años estábamos en plena pandemia o saliendo de pandemia y reventaron los streamings, pero de manera brutal, porque todos los presupuestos que había de eventos presenciales se tenían que gastar en algo y tenían que seguir llegando a la misma gente, ¿no? Y ahí la verdad es que tuvimos un año de salir, o sea, no pisábamos la oficina. Estábamos en muchas empresas, en muchos auditorios diferentes, en muchos sitios, realizando eventos en streaming, que bueno, pues eso nos hizo que en ese sentido mejoráramos mucho y que lo tuviéramos como pack estrella. Si nos preguntas en un momento anterior, probablemente fuera los vídeos de creación de contenido para canales de YouTube, por ejemplo. Testimoniales. Mucha entrevista, hacíamos como mucha cosa así que servía también para alimentar las webs de ciertos clientes, ¿no? Es decir, necesito contenido para la web y no lo tengo, venga, pues a producir a saco ahí. Hemos hecho mucho spot de tele también, que bueno, es una rama que también ahora hacemos menos porque consideramos que cada vez la demanda baja menos y porque también recomendamos cada vez menos a nuestros clientes que entren en tele con un presupuesto sobre todo ajustado. Si tienes mucho preso y quieres entrar en tele, la tele sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Pero dependiendo un poco del presupuesto que tengas, obviamente. Hay gente que va súper ahogada a tele y no consigue los resultados que realmente quiere. Entonces, pues bueno, ahí vamos un poco con eso. Yo creo que justo lo que decía Andoni antes era un poco de siento que humanizo mi marca cuando pongo a mi director hablando ante una cámara para contar en la web o contar en YouTube lo que decía, un poco cómo es la empresa, pero ahora realmente se está dando cuenta de que cuando le pones aquí con el CEO hablando de tú a tú, realmente transmites mucho más porque ves un poco mejor cómo es esa persona, sobre todo también si es en streaming, ¿no? Entonces, un poco creo que la clave está en eso, en la parte de naturalidad que estamos usando todo el rato como formatos que nos diferencien a ese nivel, lo que decías antes. Antes, con un móvil puedes grabar, ya todo es muy natural, ¿no? Desde que llegó TikTok ahí arrasando con toda esta tendencia, pero es verdad que a nivel de generación de contenido, grabar cada día un contenido para publicar es algo que es muy complejo. Entonces, nos viene mucha gente de decir, vale, calentaros la cabeza para ver cómo puedo tener un generador de contenido, lo que hablamos de video, podcast, programa, etcétera, que sea diferencial, porque luego también sabes que el scroll es muy fácil, ¿no? Entonces, o te llama la atención ya desde el propio set, los códigos, cómo hablan, quién está hablando, tienes que captar mucha la atención del usuario. Entonces, ahí también nos lanzan muchos retos de, vale, quiero hacer un podcast, pero no sé cómo hacerlo diferente dentro de todo este mundo que hoy en día ya casi todo el mundo tiene un podcast. Que bueno, tú ya tienes mucha trayectoria, Carlos, y muchos oyentes fieles, pero es verdad que arrancar un podcast es difícil al principio. Este va a ser el episodio número 11, o sea que no, llevamos muy poquito, pero es verdad que está esa frase por ahí, ¿no? De que parece que hay más podcast que gente escuchando podcast, ¿no? Ahora mismo. Es verdad que nosotros aquí en esta estrategia del podcast no pretendemos llegar como a un gran público, o sea, tenemos muy claro nuestro objetivo y sabemos lo que buscamos con ello. Para mí me parece más importante poder estar aquí ahora sentados con vosotros y tener una excusa para charlar, conocernos y tener ese punto de contacto, más que luego este episodio de verdad lo puedan escuchar 1000 personas o 100, ¿no? Eso me da más igual.
Vale, en este punto también os quería preguntar, porque he visto como una trayectoria muy lógica, ¿no? Como decíais, antes era ese vídeo más, el típico corporativo, ¿no? Habéis mencionado testimonios, típica charla del CEO, como diciendo, bueno, detrás de los logos parece que efectivamente hay una persona y hay unos clientes, efectivamente no, ya no me acordaba de la pandemia y anda que no lo vi bien, como decía, yo estaba en una parte de productora, pero en la parte digital, entonces yo pasé de currar creo que el doble de horas al día y claro, mis pobres compañeros de producción audiovisual decían, es que no nos dejan grabar en ningún lado, se ha cancelado todas las grabaciones que tenemos, lógicamente. Ahí el streaming muy fuerte y ahora estamos con esto del video podcast, que no sé, que ve incluso a, por ejemplo, la SER, ¿no? Una cadena tradicional que veo que está a tope generando podcast, video podcast y que cada vez apuesta más por este formato que desde luego está en alza. Con todos estos servicios, o más ya ahora en la actualidad, ¿cuál es la tipología de clientes que más os demandan vuestros servicios? Y no sé si podéis incluso llegar a saber de memoria qué peso tiene cada uno en vuestra cartera de clientes. Pues a ver, nosotros desde hace ya un tiempo hemos estipulado que necesitamos un ticket mínimo para poder salir. Uh-huh. Porque la realidad es que los clientes más pequeños nos gustaba mucho trabajar con ellos y nos sigue gustando. A día de hoy seguimos trabajando con algunos, pero sí que es verdad que para la tipología, digamos, de formato de contenido que tenemos y lo que ofrecemos y en lo que realmente somos buenos, es verdad que el cliente promedio suele ser clientes grandes. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, si estás estableciendo una estrategia de hacer un contenido diario para tus redes, pues ya eso conlleva un presupuesto, obviamente, que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora mismo, no sé si tenemos una cartera de clientes de unos 35, 40 más o menos habituales, y luego tenemos mucho puntual, porque hay muchas veces que llegan puntuales y demás. También entendiendo como clientes a las agencias con las que trabajamos y que al final ellos hacen un trabajo comercial excelente y que nos derivan un montón de trabajo y demás. Entonces, en ese sentido sí que hicimos un trabajo no hace relativamente mucho, porque ya te digo, siempre hemos sido de venga quien nos venga, nos sentamos, escuchamos y vemos a ver qué hay que hacer, porque nos encanta, pero desde hace relativamente poco ahora sí que estamos trabajando ya con clientes más grandes que son los que realmente tienen la capacidad de poder trabajar los formatos que estamos dando ahora. Te hablo desde clientes como agencias, clientes finales con los que trabajamos también, pero también plataformas, que las plataformas también son cliente ahora. De hecho, bueno, ya creo que lo podemos decir, pero nos han comprado un programa para Podimo. ¿Primicia? Sí, algo que bueno. Sí, exclusiva total, que esta señorita y yo vamos a hacer un programa diario, un daily, de lunes a viernes en Podimo, bueno. en el que vamos a ser un noticiero, básicamente, pero de entretenimiento. No queremos hablar sobre temas muy serios, sino sobre cosas de entretenimiento y tal, para alegrar las mañanas a la gente las cosas. Así que quien nos esté escuchando ya sabe que en Podimo, ahí cuñita metemos rápido, tiene la capacidad de vernos. Entonces, las propias plataformas también están siendo un cliente muy potente para nosotros, porque están muy interesados en el formato que estamos haciendo ahora mismo. Como plataformas, pues TikTok, YouTube, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos ahora mismo. Y de cliente final, ¿qué habéis mencionado? Porque habéis dicho cliente final, plataformas y agencias. ¿Hay dentro del cliente final algún sector donde lo notéis más que en otros o es muy variado en ese aspecto? Súper variado. Muy variado. Súper variado. Y es muy buena la pregunta y entiendo la lógica detrás de ella, porque es como decir, no, hay algún nicho más afín a lo mejor a crear contenido y tal, pero la realidad es que ahora mismo está viviendo todo el mundo una situación de competencia tan voraz debido a las redes sociales y debido a cómo la gente se promociona. El marketing es transversal a todos los nichos. Entonces, esta vez las redes sociales han venido a volcar el marketing y a dar un poco la vuelta a que quien no esté en las redes sociales es que así que no existe, ¿no? Entonces, hemos tenido de todo. Desde, te diré, así lo más loco, sector porcino, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir, digo, no sé si algún sector un poquito más raro entonces, porque entiendo que seguramente muchas empresas de servicios o demás... Obras y construcciones son duros, son gente dura, pero también poquito a poco están entrando y lo están entendiendo y demás. Mira, por ejemplo, no sé si Ángel Gaitán, creo que le conocéis, no sé, es un TikToker, es un tío que tiene un taller mecánico y ha empezado en TikTok a lo bestia y está reventándolo, vendiendo, ha creado su propio producto, lo está vendiendo, un taller mecánico. Tú hace, te lo digo, 2 años o 3, ibas a un taller mecánico a decirle al del taller que se pusiera a hacer contenido para TikTok y es que, vamos... Se reía. No sé si se reía o te lanzaba la cabeza, no lo sé, pero
pero es un poco así. Sí. Entonces sí, yo creo que es un poco en el momento en el que estamos. No hay ningún... A lo mejor en este caso es verdad que has mencionado pues un caso de éxito claramente, donde creo que Ángel además ha trabajado mucho su marca personal y se ha atrevido además a meterse en polémica, ¿no? Y que yo creo que ha sido un poco lo de que no le ha importado señalar, oye, qué vergüenza todos estos plasticuchos en una marca, en un coche que te está costando, ¿no? Una pasta. ¿Es posible, o sea, es decir, una marca tiene que tener un perfil así para poder animarse al mundo del vídeo, o podemos intentar buscar algo un poquito más neutro? Porque muchas veces me da la sensación de que, ostras, que en parte del éxito es que, claro, si tienes al otro lado a una persona que está dispuesta a ponerse en la cámara, pero ya no es que esté dispuesta, porque yo a lo mejor he estado dispuesto aquí para Mr. Landon y tengo más o menos gracia, pero es que hay gente que la cámara la adora y ves otras personas que a lo mejor quieren hacerlo para su empresa, pero dicen... Es que, hijo mío, deja de estar tan tenso, ¿no? Delante de la cámara. ¿Os habéis encontrado con muchas situaciones de esas? Es un melonazo. Sí, melonazo. Muy típico. Has abierto un melonazo con ese. Es que, claro, me dices Ángel y digo, es que el tío se nota que tiene gracia, ¿no? Y que se ha prestado a ello. Pero claro, habrán otras personas que dirán, ¿a quién meto yo delante de la cámara que nadie quiere o nadie se atreve, ¿no? Ahí hemos tenido varios retos de clientes que querían un poco humanizar la marca, no abrir, sobre todo abrir TikTok, que es como un poco el reto de este año. Hemos propuesto hasta de crear una mascota en X situaciones, por lo que dices, justamente porque no había nadie dentro de la empresa que a lo mejor ni que le apeteciera, ni que a lo mejor pues, se le diera bien, que a veces también hay que ser un poco autocríticos. Yo soy bueno en esto, pero lo que comentábamos, ¿no? Ante cámara me cohíbo o no estoy del todo a gusto. Entonces, bueno, hay fórmulas, bien sea eso, contratar un creador de contenido que esté fuera de la empresa, pues no hace falta que sean gigantes, ¿no? Hay mucha gente micro que lo hace maravillosamente, y sobre todo también por la estrategia que llevamos nosotros de volumen de contenido, cogerte a un, no sé, a un Ceci Army todos los días, hablar en tu TikTok, pues evidentemente pocas marcas se lo pueden permitir, pero sí que es verdad que todo ese trabajo de selección de influencers también es algo que este año hemos hecho muy buena relación con muchas agencias dentro del mundo de creadores de contenido, porque hay que estudiar muy bien cada caso para ver quién te representa, y también un poco con el riesgo que eso conlleva, porque claro, si luego esa persona, por lo que sea, deja de generar contenido o la gente la asocia a tu marca y de repente se va del perfil, ¿no? Sí, o se va la olla y vete tú a saber. ¿Qué pasa con eso? También un poco ahí es el gran reto. Por ejemplo, en Capra, por poner un caso práctico, Andoni es la plena cara visible de Capra por motivos obvios, ¿no? Porque lo funda, aparte que se le da estupendamente, y también hay un poco con los productos que tenemos como el Dinner, etcétera. Pero es verdad que vincular una marca personal a una marca, ¿no? Es algo que es un reto. Saber quién lo hace y cómo lo hace, sobre todo. Pero la fórmula del éxito está claro que es marca acompañada de marca personal. O sea, al final la conclusión es esa. Sí. Luego nos podremos inventar 800.000 cosas, pero el shortcut, o sea, el shortcut, por hablarlo de una manera, el atajo para eso es que una marca personal potente apoya mucho más a una marca. Y es la forma más segura de proteger tu empresa. Yo en mi caso, bueno, sí es verdad que siempre he tenido como una facilidad a la hora de comunicar y también pues un desarrollo y siempre me ha gustado y demás. Pero sí que es verdad, y muchas veces dije, vale, pero es que yo no quiero ser un cuello de botella para mi empresa, ¿no? Porque al final una marca personal también implica que pueda ser un cuello de botella. Si yo fallo, ya no hay comunicación. Entonces, en este sentido, mezclamos como dos variantes, mi marca personal y lo que llamamos employer branding. Es decir, que haya siempre líneas de comunicación paralelas a mí, que de alguna manera también alimenten y sean válidas. Pero en ningún caso funcionaría solo con el employer branding de primeras, a no ser que vayas con un formato muy creativo. Entonces, ahí siempre intentamos asesorar y decir que si hay marcas personales que se puedan atribuir a marcas reales, siempre va a ir mucho mejor. De hecho, bueno, ahora ha salido hace poco en Nude Project una chica que no me acuerdo el nombre, que lleva una de las... De logística. Sí. Y hay una frase que dijo, oye, si tuvieras ahora mismo que comprar una empresa, ¿qué comprarías? Y dijo, una que tuviera una marca personal detrás. Y lo ha dicho claramente, o sea, y con todo el sentido del mundo. Porque Elon Musk es el que la lía en Twitter. Amancio Ortega es el de Zara, o sea, es como que siempre va asociado a un empresario, ¿no? Eso es así. Y ahí las marcas personales son el nuevo temazo, porque, bueno, pues ya te digo, podríamos estar hablando horas y horas y horas de este tema. O sea, es así. Hay muchas peculiaridades, muchas formas de crearlas, muchas formas de asociarlas. Claro, es que me parece muy interesante porque empieza como a haber niveles, ¿no? Típica marca que es como nadie destaca dentro de la marca, entonces, pero se quieren abrir y humanizar y enseñar al equipo. Y puedes decir, bueno, es un pasito, pero probablemente a día de hoy ya vas tarde, ya te has quedado muy atrás y simplemente enseño la empresa, porque ¿quién es la empresa, no? Luego tenemos
ligadas marcas personales muy potentes para bien o para mal, como habéis dicho. Pero está claro que, o a mí personalmente me pasa. Yo muchas veces identifico a una persona muy concreta con una marca, por mucho que sepa que tiene un equipazo detrás, pero que ya simplemente cuando luego vuelve a lanzar otro proyecto, otro servicio, a un negocio, automáticamente le presto atención porque es el negocio de esa marca personal. Entonces, como mínimo, voy a prestar un interés que probablemente si a lanzar otra persona que no conozco o que no hay una marca personal detrás, no le haría ni caso. Y entiendo por lo que me habéis dicho que el escenario ideal es marca personal potente, pero que también se pueda rodear de gente del equipo que también participe en esa comunicación activa de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora a lo mejor aquí en Mr. Landon estoy al frente del podcast, pero estaría bien a lo mejor en un futuro que otras personas del equipo también pudieran hacer otro tipo de contenidos dentro del podcast, pudieran participar, pudieran aparecer, ¿no? Y hubieran otras caras visibles que la gente empezara a familiarizarse con ellas, ¿no? Por ejemplo. Sí, o no dentro del podcast, o realmente más ambiente, más natural, más de oficina, más del día a día. Estoy seguro que hay ciertas coñas que tenéis y las que queréis son mostrar. propias vuestras. También, obviamente, Vale. es ir totalmente alineado con lo que vosotros queráis ser de cara al público en tal. Nosotros como Capra tenemos clarísimo que, o sea, nuestro eslogan es otro fucking rollo. Entonces, aquí digamos, lo formal no nos entra. No tiene cabida. Y de hecho es que si intentáramos hacer algo formal no nos saldría. Entonces, por eso nosotros, abanderando un poco la naturalidad, que sabemos que es una transversal, que a día de hoy tiene que estar sí o sí, es obligada, porque es lo que la gente consume, pues de ahí, pues todo lo que sucede dentro de la oficina, que creemos que puede ser gracioso, interesante, entretenido y tal y cual, lo cubrimos. Y no es estrictamente necesario que esté yo. Sí. Y de hecho, si te pones a analizarlo objetivamente, nos pegamos sustos por el pasillo. O sea, pero es que esas son cosas que estaban ya pasando dentro de Capra, pero que no le prestábamos atención a grabarlas. Y tiene guasa, ¿no? Ser una productora y no estar grabando las cosas chulas que pasan. Pero era un poco así. Luego también yo creo que es importante que más que aparezca la gente o que la asocien, que se vea el buen rollo. O sea, al final tú coges a un proveedor, en nuestro caso somos proveedores de tanto de clientes como de agencias, y lo coges porque te transmite buen rollo y dices, tío, quiero trabajar con esa persona porque me da buenos vibes, ¿no? Que se dice, o porque veo que va por mi forma de ser y que puedo conectar a gente con ella. Porque al final, cuando hay que sacar un proyecto adelante, el hecho de llevarte bien con esa persona y ver que rema en conjunto es súper importante. Entonces ahí también eso, pues conectas por carácter y cuanto más te expones, más te conoce la gente por ende. Entonces, un poco la estrategia es esa, que nos conozcan y que vean el otro fucking rollo que decía Andoni. Qué bueno. Oye, había notado aquí, antes me habéis mencionado que tenéis como unos 35 clientes recurrentes, que ahí incluye agencias, que claro, que una misma agencia te puede traer muchos clientes de golpe, pero que también hay mucho puntual. Y justo estaba pensando ostras, 35 recurrentes, creo que ya ha dado como un colchón o una bolsa mensual que es muy cómodo y que creo que a todas las empresas nos pasa, ¿no? Que buscamos mucho recurrente que te da esa tranquilidad de decir, vale, mis números están salvados ya para el mes siguiente solo con el recurrente y todo lo que venga puntual pues será extra o adicional. ¿En algún momento esto para vosotros como empresa de servicios ha supuesto un reto donde antes los proyectos puntuales estaban más a la orden del día? ¿La nueva forma o estos videopodcasts, estos servicios que se han extendido más en el mundo digital ahora, os ha ayudado a aumentar ese recurrente o ya habíais conseguido formas de tener recurrente antes? ¿Cómo habéis gestionado sobre todo estos picos de puntuales? Que yo creo que es donde más sufrimos todos, empresas de desarrollo web, productoras, etcétera. Sí, nosotros, yo creo que una de las principales bases del éxito de mantenerse en el tiempo de Capra ha sido precisamente el tener clientes fieles anualmente. Es la única manera que te permite de realmente planificar o poder hacer algunas planificaciones a más largo plazo, entendiendo largo plazo como un año vista, ¿vale? Entonces, a día de hoy sí que es verdad que tenemos una tipología de cliente que sí que entra dentro de lo que es el fijo, ¿no? O lo que es los denominados fees de toda la vida, porque realmente es un poco, va en relación a lo que nosotros recomendamos a esos clientes, de decir, oye, mira, hay muchas cosas que nosotros estamos vendiendo ahora mismo que son estrategias de orgánico, ¿no? De subir contenido orgánico y crear comunidades. Y les decimos abiertamente a los clientes, es decir, las comunidades no se crean en un mes.
y se crean en 2. Esto es como el famoso SEO de toda la vida. El SEO no es de hoy para mañana. Entonces, tenemos la inmensa suerte de que contamos con gente que entiende eso, lo valora y establecemos pues ya contratos de 6 meses, 7 meses, que nos vincula mucho más con una generación de contenido constante. Entonces, preguntas, ¿es más o menos que antes? ¿Tenéis más o menos que antes picos? Te diría que se mantiene más o menos igual, porque sí que es verdad que antes lo teníamos, igual ahora también estamos dando con ese perfil, pero porque también un poco nosotros lo buscamos, pero la realidad es que los puntuales se concentran de septiembre a diciembre. Luego también aquí hay estacionalidad. En nuestra industria tenemos que entender muy bien que por mucho que tú busques ese cliente fijo, en julio y agosto te va a costar encontrarlo y vas a tener momentos más de parón y más de tal, pero eso al final lo que más nos gusta es analizarlo con nuestro histórico. Sí. El histórico al final te va dando claramente cuáles son tus curvas. Nosotros te diría que fácilmente podemos facturar el 30, el 35, casi el 40% en los últimos meses del año. Y la empresa, o sea, es una barbaridad, porque es estacional, o sea, no tiene nada que ver. La Navidad aprieta, la gente quiere promocionarse, quiere vender más, pues eso es de cajón de madera, ¿no? Y entonces, también muchos presupuestos se renuevan justo en enero, entonces ya es como de cosas para el año que viene. Mucha planificación 2024, excedentes de presupuesto que no se han gastado, que de alguna manera también están ahí en remanente y quieren de alguna manera hacer algo rápido para llegar a objetivos y salen. Entonces, eso obviamente que genera mercado y sería absurdo el decir que somos súper estables y nos mantenemos en el tiempo sin ningún tipo de problema, ¿no? Y también, claro, yo un poco ahí lo relaciono a este nuevo producto que estamos vendiendo de video podcast y programa, porque al final nos dimos cuenta de que era una tendencia de este año y montamos nuestro propio programa, que es el Capra Dinner, para mostrar a la gente lo que somos capaces de hacer. Entonces, al final eso tampoco tiene mucha magia. Cuanto más comunicas una cosa, más saben que eres experto en eso, ¿no? Entonces, al estar 24/7 dándole caña con el dinner en redes, al final quiero eso, ¿no? O sea, es el cliente de, es que yo quiero eso. Entonces, también hemos atraído muchos proyectos que son de ese tipo. Y luego lo que decíamos, al final tenemos muchos clientes, pero la clave está en, sin perder la esencia y la creatividad, intentar estandarizar de alguna manera. O sea, lo que decíamos antes, nosotros tenemos un generador de contenido que es una hora de programa del dinner y de ahí troceamos para el resto de la semana tener ese contenido, ¿no? Entonces tenemos muchos clientes que justamente responden a este tipo de proyecto en el que ya estamos programados básicamente todo el equipo para que cuando entra un programa directamente entra en cadena de producción, estamos muy bien organizados y ahí directamente es corte, viendo que sea la parte más tiktokeable. Evidentemente hay un trabajo también de análisis para ver qué es lo que más lo puede petar en redes, ¿no? Pero eso nos ha facilitado mucho también de probar con nuestro propio producto antes hasta dónde éramos capaces de llegar para luego ofrecerlo al mercado. De hecho, una máxima de Capra es que no ofrecemos nada que no hayamos probado nosotros antes. Por eso veréis locuras en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, que básicamente son pruebas. Decimos que somos un laboratorio donde metemos diferentes ingredientes en una pócima. Muchos no han salido y la hemos liado muchas veces, pero es verdad que lo que ofrecemos tenemos la seguridad de que funcionan, sobre todo en redes sociales, que es un poco el gran reto. Entonces, ahí está la clave también, en tener tantos clientes que ofrecemos una fórmula que sabemos que funciona y que podemos replicar fácilmente. No, qué bueno. Oye, vamos a seguir hablando de Capra Dinner porque ya ha salido varias veces en la conversación, ¿vale? Que bueno, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no lo conozca, pues Capra Dinner es un programa con invitados además bastante conocidos, como influencers de redes, actores, cantantes. Bueno, yo he visto invitados ahí de todo tipo. Entiendo que es la semanal, ¿verdad? Sí. ¿Qué os aporta como empresa este programa o cuál fue el objetivo que perseguíais con Capra Dinner cuando vio la luz? Pues a ver, ahí el gran reto siempre ha estado en cómo hacer, o sea, una productora audiovisual cómo puede hacer marca, ¿no? O sea, al final las marcas B2B suelen ser bastante rollo, por lo general, y se tienden como a veces muy casposas, ¿no? Como de, no, yo pues fabricante o no sé qué, proveo, pero no tengo marca. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que cuando a la gente que no estaba en el mundillo o en el sector les decíamos, oye, dime una productora, era como cri, o sea, no sabían decir, ¿no? Entonces, es verdad que un poco ese recuerdo espontáneo cuesta mucho. Entonces, nuestro objetivo como marketingianos es ser la primera productora con mucha marca en este país. Entonces decíamos, vale, ¿cómo si no tenemos un producto, no tenemos una camiseta de Nude Project, no tenemos una hamburguesa de vicio, que es fácil hacerle una foto chula en un sitio chulo, cómo
con algo tan intangible podemos diferenciarnos y mostrar un poco lo que somos. Pues dijimos, por haciendo lo que mejor se nos da, algo de producción audiovisual. Entonces, un poco con la máxima esa de tener creatividad y diferenciarnos, dimos con un formato que ya desde el propio set, que es un dinner americano, hasta un poco el tipo de invitados, las diferentes secciones que son muy pensadas para redes sociales, lanzamos un producto propio, que es el Capra Dinner, que es un programa de entretenimiento en el que hacemos entrevistas, pero bastante random. O sea, no es la típica entrevista de cómo has llegado a la industria musical, no, al revés, es todo lo contrario. Entonces empezamos ahí a darle mucha caña y transparentemente te decimos, Carlos, que a día de hoy estamos flipando del alcance que ha tenido el proyecto. O sea, un poco el objetivo era ese, pero la verdad es que lo han acogido súper bien todos los usuarios de redes y estamos dándole caña por eso, para un poco que sea como un escaparate de lo que somos capaces de hacer y que luego ya los clientes y agencias digan, vale, es que realmente veo una producción audiovisual de muy elevada calidad, prácticamente es televisión, veo unos contenidos muy estratégicamente pensados para que tengan impacto en redes y luego veo mucha diversión. O sea, el usuario ya ahora mismo quiere entretenerse en redes sociales, no hacer un programa en el que habláramos de, no sé, de producción audiovisual, eso iba a ser muy nicho. Entonces, si queremos que nos conozcan de los millones de personas que nos han visto, pues nosotros intuimos que a alguien será de marketing y que a alguien le interesará lo que hacemos, que es lo que ha pasado, que ha venido mucha gente a pedirnos lo mismo que tenemos nosotros, que es lo que decíamos antes. Entonces, eso es como el mayor éxito, tener ya una comunidad de gente B2C fiel, pero a la vez molar en B2B, que era el reto inicial de este programa. Ostras, esa es buena. Y ese objetivo inicial que lo tenías, o sea, a día de hoy, ante el éxito que ha tenido, ¿ha evolucionado? ¿O esto que inicialmente era, vamos a tener una marca, que es verdad que conforme lo estabais diciendo, me recordaba, bueno, un amigo en común que tenemos, Jorge, de Marketing Paradise, creo que tiene la frase esta que me ha repetido muchas veces de, oye, que los logos grandes atraen a otros logos grandes, ¿no? Y es verdad que a lo mejor muchas productoras audiovisuales en el pasado era un poco de, pues oye, pues he hecho el spot este que ha sido muy chulo para Coca-Cola, pues probablemente me traiga otro cliente, pero si no lo tienes, creo que esta acción con Capra Dinner que habéis hecho es brutal y sobre todo lo bien que lo habéis montado, como bien dice, la calidad, lo original que es, etcétera. ¿Se os ha ido de las manos y esto ha hecho que se os abran un nuevo frente y poder explotar más Capra Dinner? ¿O va a seguir siendo oye, no, Capra Dinner es para darnos a conocer, objetivo cumplido, vamos a seguir por ahí, que nos lo pasamos bien y ya está? ¿Ha evolucionado o se queda ahí? Es muy buena pregunta y además es una pregunta que responde totalmente a lo que ha sucedido porque realmente no nos imaginábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Como bien ha dicho antes Mireia, por recapitular un poco, empezó con una intención de venta de nuestro servicio. Siempre habíamos tenido como un poco el aura por ahí de que los programas buenos y los influencers atraían a las propias empresas como tal, entonces eran marcas en sí lo que atraían y la realidad es que la evolución del Capra Dinner ha sido que ahora se nos ha convertido en una rama más de negocio como producto. Hasta ahora nos servía como nos servía porque nos estaba trayendo servicio, ¿no? Y nos estaban comprando nuestros servicios gracias a eso, pero la realidad es que, bueno, pues ya hemos tenido una campaña con McDonald's, con Estrella Damm y demás, y la verdad es que es un producto muy rentable como tal. Entonces, ¿se nos ha ido de las manos? Sí, totalmente. O sea, ha sido algo que no nos esperábamos, que en ningún caso, en el mejor de nuestros sueños, nos podíamos imaginar que una marca estuviera no interesada en comprar nuestros servicios, sino decir, yo quiero estar en ese programa vuestro que estáis haciendo. Un product placement incluso ya, ¿no? De, oye... De hecho, una campaña de McDonald's era poner unas tazas que está vendiendo ahora mismo con el McMenú y bueno, para que te hagas una idea, el KPI que teníamos encima de la mesa era de 500.000 visitas y les hemos presentado un informe hace nada por 4 programas que hemos llegado a 40 millones de lo que nos habían pedido de impresiones. Entonces, súper contentos, súper felices con el resultado y entendemos que ellos también y bueno, pues en eso andamos. Entonces, sí, lo bonito de todo esto está siendo que el propio Capra Dinner está tomando como una entidad propia, que podría ya ser una empresa casi sola, ahí puesta, y a la vez está siendo tan bonito porque a la vez nos está trayendo muchísimo negocio a nuestra marca core, que es Capra Productora como tal. Y luego también un poco ahí, claro, el reto está en que cuando una marca quiere hacer un programa de cero, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Pensar cómo es ese atrezo, cómo va a ser pues, todo el set, qué secciones tienen, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que ya directamente se están sumando a algo que funciona, con lo cual a nosotros también pues nos toca a punto el ego, ¿no? De decir, jolín, qué guay que se estén sumando a nuestro proyecto, pero tenemos ya mucha trayectoria para enseñar cifras y lo que decía Andoni, está siendo muy guay que
digamos que se sumen a nuestra fiesta, ¿no? A lo que nos gusta hacer, que esto empezó un poco también por probar formatos y por divertirnos. O sea, evidentemente teníamos siempre el objetivo, ¿no? De ojalá algún día poder vivir de nuestro producto propio, pero nos ha sorprendido muchísimo. Y luego también son muchos medios de comunicación. Y un dato, por ejemplo, al principio nos costaba horrores, Carlos, encontrar invitado, pero horrores. O sea, claro, se nos caía el pelo. Nos ha vuelto a crecer no sé cómo, pero es verdad que costaba un montón. Y ahora ya directamente, pues, muchos managers te llaman y dices, pero una cosa, ¿cómo que esta persona va a abrir el dinero? O sea, nos sorprendemos a día de hoy. Entonces es algo muy bonito que también, por parte de todo el equipo, claro, conlleva grabación, conlleva contenidos de guión, conlleva luego postproducción, o sea, trabajamos todos muy en equipo y es como que los miércoles a las 7 es como nuestro día de Capra en el que todos... Team building cada semana. En el que todos disfrutamos, ¿vale? Luego nos damos unas cervezas, estáis todos invitados los miércoles a las 7 aquí en la oficina, pero es verdad que es algo que dices, jolín, trabajamos para un montón de clientes que nos flipan esas marcas, pero cuando algo tuyo lo ves crecer es muy bonito porque hemos puesto ahí los juegos en la misma cesta, ¿no? Y está funcionando, entonces muy contentos. Qué bueno. O sea, a ver, con el caso de éxito, porque vosotros tenéis Capra Dinner, ¿vale? Aquí en Mr. Landon hemos apostado por este podcast como excusa para poder sentarnos con otras agencias y la verdad es que estamos muy contentos del feedback que estamos recibiendo. No, todavía no lo petamos tanto como vosotros, pero todo llegará. Si pensamos en agencias que nos están escuchando, ¿qué formatos pueden ser interesantes para ellas para darse a conocer? ¿Es el video podcast la mejor solución para ello? ¿O hay otros formatos que también dentro del mundo del video marketing que vosotros domináis que creéis que para una agencia puede ser muy útil? Pues the next big thing es algo que estamos buscando, porque sabemos que va a haber un next big thing. O sea, el tema de los videopodcasts y los podcasts como tal, no creemos que se vaya a terminar, sino que sí que se van a, digamos, estandarizar y obviamente de nueva creación, pues como pasó en YouTube con los canales y demás, pues va a ser cada vez mucho más difícil de penetrar en un mercado en el que ya hay mucho copado, ¿no? El next big thing no lo conocemos. Si lo supiéramos ya estaríamos lanzando nuestro primer formato. Sí que lo que podemos recomendar es que, y lo que debemos decir es que las agencias tienen que buscar otra manera de impactar a los clientes. Por favor, los mensajes directos de LinkedIn, please stop ya. Creo que nadie de LinkedIn, en los que estamos habitualmente en LinkedIn, cuando vamos a aceptar una solicitud de amistad y nos sale directamente el mensaje, lo leemos. Yo en mi caso no lo hago, porque sé perfectamente el propósito. Es una relación tan fría y tan fea que es normal que los clientes no atiendan a eso. Hombre, que si vas a masa, yo entiendo que habrá ciertos modelos de negocio a los que le funcione, lo desconozco. Pero en el nuestro teníamos claro que no podíamos ir por ahí. Nosotros no conquistamos agencias o clientes, conquistamos personas que entienden cuál es nuestro modelo de negocio y entienden cuál es nuestra filosofía. Muchas veces como que romantizamos, ¿no?, las marcas y al final las marcas son títeres de personas que las manejan y entonces nosotros fue un poco ese planteamiento. ¿Cómo conocemos a esa gente? ¿Cómo les damos algo que realmente entiendan que somos y se lo pasen bien y a la vez hagamos ese contenido que les ayuda a conectar con nosotros, ¿no? Y de hecho, lo que te decía antes, Mireia, nosotros en el podcast no hablamos ni un solo segundo de que somos una productora de visual, de que hacemos vídeos y tal y cual, porque la realidad es que a nadie le importa lo que tú hagas. Le importará luego si tiene una necesidad, pero a primeras, si yo me voy a quedar en ver algo, no me vengas diciéndome que me estás vendiendo porque voy a pasar de ti, pero rapidísimamente. Entonces, hay que cada vez más pensar en estrategias de enamoramiento y de conquistar. O sea, tenemos que enamorar de una manera muy potente y sobre todo dando contenido de valor, dando realmente con la tecla de lo que realmente quiere la gente, que la gente no quiere escuchar tu movida, que la gente quiere divertirse, quiere entretenerse, quiere aprender, quiere tener contenido de realmente de valor. Y luego ya, si me has caído bien y nos hemos enamorado y hemos tenido una buena primera cita, entonces ya querré entender qué es lo que haces y lo que me quieres vender. Entonces, ese chip tiene que cambiar totalmente. Entonces, ya no creo que sea una cosa del formato, no creo que sea una cosa de videopodcast o no videopodcast. Creo que es más entender cuál es la realidad del trend, de la tendencia, ¿no?, de los formatos audiovisuales, que ahora mismo puede ser podcast. Yo no te digo que no, pero nosotros el Capra Dinner, si mañana es la tendencia, volvemos a videoblogs, pues probablemente podremos mutar el Capra Dinner a videoblogs y haremos algo relacionado con eso para que nuestra comunidad no se caiga, ¿no? Entonces, hay que empezar por algo. Lo que está claro es que no podemos entrar en la parálisis por el análisis de decir, ya no voy a entrar en el video podcast tal porque está muy... No, tú sal.
que es un poco lo que estáis haciendo aquí vosotros también. Vosotros salid, que lo que te va a permitir, desde luego, es hablar con gente de, por lo menos, tu mismo nicho o tal, que es un poco lo que estáis haciendo vosotros. Oye, mira, este contacto fortuito que hemos hecho de poder estar hablando de nuestras historias, pues ya nos establece un contacto mucho más bonito que si Mr. Landon me hubiera mandado un mensaje directo a mi LinkedIn, ¿no? Sí. Entonces, tenga más o menos comunidad el formato, o sea, tengas más o menos B2C, que es algo muy bonito. Ten en cuenta que generando contenido y entrevistando a gente y conociendo a gente, a través del contenido vas a mejorar muchísimo tu calidad de relación con tu cliente y tu cartera, seguramente. Justo. O sea, yo diría que el reto de la venta en este mundillo es todo el marketing relacional, ¿no? Al final eso, pues vas a un evento, poniendo formatos que preguntabas, en un evento pues evidentemente hablas de tú a tú, de tomas una cerveza, que eso siempre ayuda, ¿no? O un poco los conoces y en esa línea también nosotros hicimos ahí una movida bastante importante que fue que, claro, decíamos lo mismo que con los contenidos que hacemos de podcast, ¿no? Vale, el B2B tiene ahí como el nube negra de que es como algo muy aburrido. ¿Cómo hacemos un evento B2B que sea realmente divertido y en el que la gente pueda venir, aunque sea por trabajo, pero a disfrutar? Entonces, bueno, se nos ocurrió ahí, en esa época estaba muy de moda el juego del calamar, entonces montamos un evento B2B en el que vinieron 200 directivos de Red Bull, Banco Santander, un montón de marcas muy chulas, y básicamente lo que hicimos fue secuestrarles en una sala de matadero. Empezó a entrar la guardia del juego del calamar, el host del juego del calamar les daba la bienvenida y un poco gamificamos y dinamizamos muy bien el evento a ritmos así muy, muy dinámicos para que se lo pasaran bien. Entonces, yo diría que hay que buscar una excusa para relacionalmente, bien sea un video podcast o un evento, conocer a la persona de tú a tú, que te apetezca trabajar con ella, sobre todo sorprenderle para que se acuerde de ti, ¿no? Y cuando diga, ostras, producción audiovisual, pues que tenga un poco en el top of mind una marca que siempre decimos lo mismo, si hay que apostar por algo es por la marca para que digan, oye, estos como molan, luego ya veré qué hacen, pero por lo menos que diga, oye, me mola, quiero conocerles un poco más. Y ese creo que es el reto de eso, de impactar y de estar un poco ahí en la mente de la agencia o del cliente cuando digan, oye, un vídeo, hostia, pues mira, los de Capra me gustan. Entonces, un poco sobre todo a toda la gente que nos esté escuchando, agencias y clientes, ahora que estamos en confianza ya, que ya hemos roto la frialdad, vamos a poner fecha fin a las mesas redondas, por favor. Las mesas redondas de evento de 4 personas hablándose los unos a los otros y demás aburren hasta las paredes. Entonces, por favor, a ser posible, vamos a intentar darle una vuelta a eso, que los eventos de B2B tienen que seguir existiendo, pero no estamos yendo a ninguno que realmente nos entretenga. Así que, por favor, vamos a darle una vuelta a ese tema. Gracias. Yo desde aquí os animo, si no conocéis, voy a destacar unos buenos amigos donde yo estoy conociendo a mucha gente muy interesante de agencias, que es a la gente podcast y grupo de Escalando Agencias, que está Corti de Product Hackers y Miguel, que recientemente estuve en Madrid. Pues os animo a que vengáis a algún salón de los que están montando, que seguro que ahora para el próximo año montan más, y ahí creo que podéis encajar muy, muy, muy bien. Muy chulo su formato también. Los seguimos desde hace tiempo también, les escuchamos y la verdad es que mola porque profundizan mucho en los modelos de negocio, de la peña que traen, tal, lo están haciendo. Pero lo importante es que no hacen mesas redondas, sino que quedamos para comer principalmente. Eso siempre está guay. Total. Vale, chicos. Oye, como nos están escuchando muchas agencias, bueno, ya hemos visto de cuál debe ser el objetivo. Vamos a pensar una agencia que ya tiene un objetivo más o menos claro, pero arranca el video podcast porque, como hemos dicho, está muy en auge y dice, mira, me estoy quedando atrás, voy ahí. Más que nada porque todavía no soy capaz de hacer un evento tan chulo para secuestrar a directivos y meterlos en el juego del calamar, ¿vale? ¿Cuáles deberían ser las expectativas de estas empresas que arrancan un video podcast? O sea, ¿cuáles podrían ser un poco los objetivos a corto, medio y largo plazo? Porque igual, por ejemplo, Andoni, antes mencionabas el SEO, ¿no? Y cualquier cliente que te venga, lo primero que yo creo que cuando alguien que vende un servicio SEO es decirle, hey, si estás buscando resultados dentro de un mes, olvídate. En todo caso, vete a pago, que si los costes te encajan, pues ahí vas a tener resultados mañana conforme arranquemos. Pero en SEO, 6 meses, 1 año. ¿Qué pasa cuando arrancamos con un video podcast? ¿Cuáles pueden ser las expectativas realistas? Pues a ver, yo creo que el objetivo último tiene que ser generar comunidad. El objetivo, o sea, tiene que ser una consecuencia, no un objetivo, la comunidad. Entonces, empezando por el final, ¿vale? Como primero a corto, lo que te hace generar tu propia línea de contenido es plantearte muchas cosas. Y creo que eso a muchas agencias y a muchas empresas les viene muy bien. Porque tú empiezas a plantearte quién quiero ser de cara al público y te empiezas a hacer preguntas que sin darte cuenta empiezan a replantearte muchas cosas. Oye, ¿cuál es mi tono de comunicación? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy ofreciendo? ¿Quién soy en el mercado? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, solo eso
como un objetivo, ya creo que es muy positivo para la agencia. El hecho de decir, plantearte una línea de comunicación te expone y te hace realmente pensar y te ayuda mucho a que tu modelo de negocio tenga sentido. En segundo lugar, pues es, una vez analizado todo eso, es tener ese contacto con tu ecosistema. Ya no solo porque tu ecosistema no tiene por qué ser cliente final. En este caso, no sé si en algún momento llegaremos a colaborar, por ejemplo, vosotros y nosotros, pero la realidad es que estamos en el mismo ecosistema y hemos mantenido una conversación de actores o de players que estamos un poco pues trabajando en cosas relativamente similares, con lo cual eso ya te permite o te fuerza a hacer un research sobre, oye, ¿quién está en mi jardín? ¿No? Y sobre todo tender puentes que de alguna manera nunca sabes cuándo te van a venir bien. Entonces, ya solo por tu cartera de stakeholders y de gente y de proveedores que tienes a tu alrededor, segundo punto a tener en cuenta, súper importante. O sea, vas a empezar a hacer un marketing relacional, como decía antes Mireia, espectacular, porque tu propia agenda editorial de publicación de ese podcast, si realmente te lo tomas en serio, te va a forzar a, oye, la semana que viene no tengo invitado. Vale, pues venga, me voy a poner a mirar por aquí, por allí, quién me gusta, quién no me gusta, con quién me siento más identificado, quién no. Entonces, es así. De repente, a lo mejor, un día te pones en contacto con un cliente que realmente te interesa, establecéis esa conexión, esa relación, y al final acaba siendo un cliente final. Con lo cual, ya en tercer lugar, tendrías como esa venta, ¿no?, implícita en la creación de tu contenido. Y ya por último, pues lo que decíamos antes, lo que nos hace muchísima ilusión y demás, que es que ya valoren tu formato como un espacio donde se ha generado una comunidad, donde hay un diálogo y donde realmente pues incluso se puede hacer negocio en el propio sitio per se. Y yo también ahí, como por apuntillar, diría que lo que ha empezado diciendo Andoni, que no se obsesionen con el número de oyentes. Yo, para mí, es hacer un episodio para trocearlo. O sea, tú te consumes ya la Resistencia en Instagram, un podcast de 1 hora, a no ser que sea tan interesante como este, Carlos, y en el que aprendas un montón y que seas el sector y te apetezca un poco escuchar modelos de negocio de otras agencias, ¿no? Y de verdad que no es peloteo, yo lo escucho mucho, pero creo que es importante que se pueda consumir, o sea, adaptarte a los hábitos de consumo del nuevo consumidor, la redundancia, ¿no? O sea, de decir, vale, voy a ver cómo consume eso, mi contenido y qué puedo darle para facilitarle ese consumo. Entonces, nosotros, por ponerte un caso práctico, digamos, nos abrimos en canal. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Ana Guerra en el Capra Dinner en directo. Había 20 personas, o sea, en directo, pero en Instagram llevamos ya, con un TikTok que hemos subido hoy, 500.000 de views. Entonces, no nos preocupa para nada en lo que es el programa en directo, porque sabemos que luego la gente que nos consume es gente también, o sea, joven, etcétera, que tiene unos hábitos de consumo muy diferentes. Entonces, si es algo muy nicho, que es de escuchar bien, ¿no? Pues a nivel empresarial, pues evidentemente igual sí que te lo escuchas, pero ver un poco lo que decía Andoni, ¿cómo quieres que te reconozcan y en qué te quieres diferenciar? Ya lo mismo, con un set ya directamente, lo que tienes detrás ya dice mucho de quién eres. Esto, por ejemplo, es una jungla, porque decíamos que nos tenemos que abrir a machetazos en redes sociales, no sabíamos cómo hacerlo, pues bueno, hacemos una jungla muy modo Jumanji, ya solo con eso, pues el vídeo, si lo ves en redes, te puede impactar más, a lo mejor antes que un fondo sólido, pero un poco hay como muchas palancas que puedes tocar para que eso triunfe, pero sobre todo eso, no obsesionarse con lo quiero todo para allá. O sea, es algo que va a ir muy poco a poco. Ahora con el Dinner llevamos desde finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Y ahora sí. Se está viendo ahora resultados bastante rápido para lo que pensábamos, pero es verdad ni un año. Claro. Ni un año. Pero es verdad que eso, que es porque estamos todos los días subiendo contenido troceado, lo tenemos claro. O sea, el programa por sí solo, una vez a la semana, no funcionaría. 35 programas. 35 programas. Llevamos, sí. Son unos cuantos que, claro, es que uno semanal da para mucho. Pues, chicos, me voy a aprovechar de vosotros, ¿vale? Y os voy a pedir aquí como una especie de mini consultoría, porque hemos hablado aquí de métricas y imagino, claro, si pensamos en, oye, ¿qué métricas habría que tener en cuenta? ¿Cuáles son relevantes a vigilar? Porque estoy seguro que mucha gente no sabría muy bien qué ver, pero claro, esto siempre va muy ligado a qué objetivo estás persiguiendo, porque seguramente, utilizando el mismo formato, como os decía, es que esta discusión la hemos tenido en el equipo con algún compañero que estaba generando las píldoras y demás, y decía, ostras, es que el número de visualizaciones, tal, y decía, oye, que a mí me da igual, es que yo no estoy buscando llegar al más media, a las grandes masas, yo lo que quiero es tener la oportunidad de sentarme con una agencia y si me escuchan, me lo invento, 100 personas de agencia, es que para mí ya es un éxito, no necesito el 500.000, ¿no?, de visualizaciones. Entonces, claro, teníamos esta duda en Mr. Landon, que era un visualizaciones versus estar presente, ¿vale? O impactar. Y era aquí donde nos salía la duda de, vale, como bien decís, está el episodio, que la verdad que estamos muy contentos con el número de visualizaciones que suelen tener en YouTube, que con que llega a 100 nosotros estamos contentos.
Pero teníamos la duda con las píldoras, ¿no? Que una persona del equipo destacaba y decía, ay, es que yo creo que no están teniendo un gran número de visualizaciones. Y yo decía, ya. Y claro, y eso el algoritmo, ya que lo hemos mencionado tanto, claro, como vea que esto no tiene interés, igual cada vez nos va a mostrar menos, igual deberíamos ser más selectivos con lo que publicamos, etcétera. Y yo estaba un poco más en el otro bando de, ya, pero a mí lo que me interesa es como estar presente y poder hacer el mayor número de impactos posibles para estar en el top of mind siempre, porque el día que me recuerden que sea como voy a estar ahí. Y es verdad que a veces no nos paramos a ver las cosas, pero sabemos que esa empresa está constantemente ahí, aunque incluso no le preste mucha atención. Entonces, llegados a este punto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Estáis más en el lado de, hombre, Carlos, si no estáis teniendo muchas visualizaciones, cuida un poquito más el contenido? O, oye, tío, impacta a muerte, que aquí hay tanto que es normal que estas métricas sean así? Pues es un planteamiento bastante interesante porque, a ver, mucho impactar no implica buena estrategia. O sea, eso es así. O sea, eso es empezando por lo último que has dicho, que me parece un planteamiento que nosotros también lo tuvimos en un momento, de decir, oye, venga, subimos a casco porro y ya está. No con nosotros en este caso, ¿no? Pero sí con clientes. Por ejemplo, hemos tenido algún cliente que se subían muchísimas cantidades de vídeos ingentes, pero sin ningún tipo de estrategia, porque en este caso unos con otros, nosotros producíamos solo, la estrategia la llevaba a otra agencia y tal, y no. Entonces, el subir más no implica que en algún momento vayas a petarlo. Creo que es uno de los ingredientes que hay que tener, pero siempre muy auditado en todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí que es importante tener hitos. Yo te digo, algunas cosas de este mentoring que estamos haciendo de manera gratuita y porque nos cae súper bien. Te digo, 3 meses en TikTok para ver resultados suele ser suficiente. ¿Vale? Okay. O sea, si tú estás subiendo contenido a TikTok, contenido diario, nosotros subimos contenido diario, decimos que también una estrategia en TikTok es como mínimo subir 3 contenidos a la semana. Si subes menos de eso ya estarías atentando contra una estrategia bastante pobre de generación de contenido, ¿vale? Que no te, o sea, sobre todo que no te permite analizar si los resultados están siendo buenos o malos, ¿vale? Entonces, nosotros subimos TikTok diario. En 3 meses tienes que ser capaz de ver si ha habido una evolución. La evolución no tiene por qué ser que a los 3 meses tengas 1 millón de visitas, pero si se empezó con 100 y a los 3 meses tienes 1000, pues oye, te da para... Hay una evolución. Ha habido una evolución. Vamos a ver los 3 meses siguientes cómo van, ¿no? Entonces, en trimestres, ir viendo un poco cómo va, ¿vale? Entonces, esa sería como una métrica que te vendría bien ahí. Luego, hay otras muchas métricas que hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, no tienen que ver con las visualizaciones, no tienen que ver con el B2C. Oye, ¿cuánto ecosistema hemos abierto gracias al podcast? O sea, vamos a ver el intangible. ¿Con cuánta gente hemos hablado que no hubiéramos hablado si no hubiéramos tenido el podcast? ¿Con cuánta gente incluso estamos a punto de cerrar negocio o por lo menos hablando de oportunidad de negocio? Porque no tiene por qué haberse cerrado, pero oye, tal, me ha hablado de ti, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. ¿Cuánto hemos hecho si no hubiéramos hecho el podcast? Y luego, por último, ver cuánto nos está costando el podcast. Porque realmente el podcast es una herramienta muy barata si la llevamos a basics, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que por la inversión que se hace ahora mismo, o sea, tiene que ver más con esfuerzo y tiempo, oportunidades de estar haciendo que planteamiento económico. Entonces, ahí es donde realmente hay que ver la viabilidad del podcast. O sea, las visitas, es lo que dices tú, las visitas son lo último en lo que hay que fijarse. Sobre todo siendo algo de nicho, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que nosotros en un inicio planteamos el programa como, oye, vamos a ser un programa de entretenimiento. Y sí que fuimos muy con el foco del B2B, pero sí que había una intención muy grande de, oye, queremos que esto, lo que ha dicho antes Mireia, siempre hemos tenido la cosa de decir, joder, nos encantaría poder dedicarnos a nuestro producto propio, ¿no? Y tener marca y tal y cual. Entonces sí que nosotros ahí las visitas sí que todo ello como muy dirigido ahí, y por eso también hemos elegido el sector del entretenimiento, porque es un mass media. O sea, ahí es irte a un océano gigante. En cuanto nos vamos más a nicho, pues llevamos más a menos y hay que ser consecuentes en las visitas que tenemos. Pues obviamente que una persona que te está hablando de marketing llegue a 1 millón de visitas, pues joder, tiene que ser una muy buena conversación o tienes que tener una comunidad ya muy fiel o ha tenido que soltar alguna burrada muy grande, ¿sabes? Para que sea así. Entonces, bueno, ahí tienes Nude Project. Nude Project lo están consiguiendo, ¿no? De alguna manera. Tienen hablan de temas de negocios, hablan de business, pero van acompañados de una comunidad espectacular, están trayendo a gente muy top, que son influencers como tal. Yo lo siento, pero el creador de Holded
ya son influx como tal. El creador de Scalpers es un influencer porque al final ahí sí que hay marcas personales potentes detrás, ¿vale? Entonces, bueno, para mí un poco ese sería el overview de lo que habría que analizar cuando nos lanzamos a esa creación del podcast. Ver realmente cuál está siendo el impacto real. Y las visitas no son una métrica, o no son una métrica, digamos, que sea como dilapidante de tu formato. Y también por echarle un capote a tu equipo, Carlos, en ese debate interno que tenéis. Yo creo que es muy importante ese episodio de contenido que estábamos diciendo, trabajarlo con mucho criterio y mucha cabeza. Por ejemplo, si ahora mismo entrevistas a lo que decía, ¿no?, el fundador de Scalpers, siempre está el clickbait, ¿no?, de decir, hemos facturado 100 millones de euros. Pues eso, evidentemente, tú en TikTok, que tienes de 1 a 3 segundos para retener la atención del usuario, eso tiene que estar. O sea, al final, aunque seamos nicho, pero el ser humano funciona a nivel psicológico así, ¿no?, de algo que me llame mucho la atención. Entonces, para mí la métrica más importante en este sentido es la retención. De hecho, TikTok te la da de en qué momento del vídeo la persona se está yéndose del vídeo, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho desde la parte también de preguntas de la entrevista y guión, de ver cómo sacar ese clickbait y ese jugo a la entrevista para que nada más lo escuches, como hablamos antes de Node Project con la chica esta de logística, no me acuerdo el nombre, me da rabia porque me encantó, pero han buscado las frases de yo lo volvería a hacer o yo tal. Entonces, esas cosas son las que al final te hacen quedarte para querer saber un poco más sobre ese podcast. Entonces, creo que a pesar de ser B2B, hay cosas que funcionan muy bien en toda la vida en el mundo del entretenimiento que se pueden aplicar a todo esto. Y luego boosters, lo que llamamos boosters. O sea, nunca hay que dejar de lado cosas que son ingredientes más que le sumas a la fórmula del éxito. O sea, la producción audiovisual cuidada no es el core para que algo te vaya a triunfar, pero sí es un booster. Por ejemplo, ahí tenemos, en nuestro programa, por ejemplo, es de una calidad audiovisual muy elevada. Hemos hecho cosas de calidad audiovisual muy elevada anteriormente que no han tenido éxito, porque la calidad audiovisual no lo es todo. De hecho, por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, Jordi Wild. Jordi Wild, su calidad audiovisual es normal, tirando a baja. O sea, es un sitio, 2 micros y ya está. Pero que tiene otro booster que es comunidad. Entonces, la comunidad es un booster muy importante. ¿Solo con comunidad se vive? No, porque si tú a la comunidad no le das un contenido de calidad, un contenido que busca, un contenido pensado, pues tampoco te vale, ¿no? Y luego, por último, también hay que tener una parte creativa y estratégica, que también es otro booster. Tener muy claro que toda esa mezcla de cosas son lo que potencia realmente tu podcast, ¿sabes? Y no dejarla nunca a un lado. Que de alguna manera siempre tengamos algo. O una estrategia buena, o una comunidad buena, o una calidad audiovisual buena, algo bueno que nos guste, ¿no?, lo que estamos haciendo. O una cara conocida, por ejemplo, en nuestro podcast, o lo que decía Mireia, un clickbait bueno, una historia buena que contar, ¿no? Siempre hay que intentar buscar cositas que nos gusten nuestro podcast. Qué bueno. Oye, muchas gracias por esta mini auditoría y consejo o mentoría. Es más, me he quedado con varios detalles que luego lo pondré ahí por ese Slack al equipo y decir, oye, el próximo episodio, prestadle bastante atención. Os voy a lanzar yo ahora el capote y es que hemos mencionado también mucho que trabajáis con otras agencias. En este programa nos escuchan muchas agencias. Así que ahora os doy paso a vosotros. Me encantaría preguntaros si habéis encontrado ahí un filón para la captación, ¿vale? Y qué servicios son los que más os demandan, que si nos están escuchando agencias ahora mismo, oye, ¿cómo puede ayudar Capra a agencias con sus clientes? ¿Qué les puede ofrecer? Les quitamos dolores de cabeza a las agencias muchas veces, porque las agencias son muy buenas en precisamente marketing relacional con clientes, en ese, digamos, project manager o, digamos, esa manera de llevar al cliente en un journey de un proceso, de un proyecto muy bueno. Son muy buenos también creativamente a la hora de pensar formatos e ideas y tal. Tienen también muy cogido la tensión de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con determinados clientes y qué presupuesto. Y luego también tienen una cosa muy importante, que es que, como se dedican a eso, también tienen acceso a clientes grandes, con lo cual eso también les permite, pues bueno, concursar, ir a cosas que a lo mejor tú, que estás más centrado en tu producto y en general el servicio, pues a lo mejor no tienes tanta capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Volvemos a lo de antes, de todo. Porque es que ellos tienen tantas demandas como clientes tienen, ¿no? Entonces,
mucha estrategia de marketing digital, mucho contenido relacionado con la creación en volumen para piezas, muchas piezas de contenido para luego poner en paid, que luego mueven para campañas concretas y puntuales. Nos piden también incluso muchas veces mentoring de formatos nuevos que tengamos y nosotros les damos fórmulas que luego ellos venden a cliente, con lo cual ahí también cambia un poco, es bidireccional un poco el tema. ¿Qué más? Estrategias también, ¿no? O sea, para mí somos como agitadores de proyectos, porque es verdad... Vale. Eso, les podemos ayudar a un montón de cosas. Y luego también es verdad que por nuestra esencia somos muy frikis de las redes sociales y de los algoritmos. Y como he dicho antes, Carlos, de verdad que hemos fallado muchas veces. Entonces, tenemos ya muchas cosas que no hay que hacer, que cuando viene una agencia con una estrategia que le quiere plantar a un cliente y le dices, ya, pero es que esto no va por ahí. O sea, todo ese know-how también de formatos, de algoritmos, etcétera, lo tenemos muy in-house. Aparte también de que... nos viene también mucha gente que quiere conectar con la generación Z, que es lo que también nos gusta mucho, y ahí tenemos también mucho el pulso tomado de cómo conectar con esas comunidades que van a ese tipo de cosas, pero es verdad que sobre todo nos sentimos como muy cómodos cuando viene una agencia y con total transparencia nos dice, chicos, tengo este presupuesto del cliente para generar contenidos, ¿cómo narices lo hago sin desfondarme con este presupuesto? Entonces ahí nosotros hacemos un ejercicio casi de arquitectura para ver de qué manera generar el máximo volumen de contenido y que ellos lo puedan ofrecer a sus clientes. Entonces, trabajando así, transparentemente, nos sentimos muy cómodos porque ahí damos siempre el máximo ante ese presupuesto para que ellos también al final pues queden lo mejor posible de cara al cliente, que nosotros ya te digo que nos gusta trabajar de las dos maneras. Entonces ahí, eso, yo diría que somos agitadores, que vengan, que nos sentamos a justamente a hablar de business, que además nos encanta, y les echamos ahí un cable para que puedan ir con un discurso bien armado y con seguridad ante un proyecto que requiere de una calidad audiovisual y de una producción que al final es algo eso que no tienes por qué dominar, ¿no? Entonces ahí vamos muy de la mano con ellos. Hay muchas agencias, o sea, la gran mayoría de agencias no tienen productora in-house, como es lógico. Claro. Porque es que mucha gente se piensa que es todo lo mismo. Todo el material que conlleva tener. Y hay agencias que tienen, pues eso, 150 personas en plantilla y no hay nadie que edite vídeo, aunque parezca mentira, ¿no? Porque dices, no, esta gente no. No, pues es que hay mucha gente implicada en un proyecto de las características que estás pidiendo y entonces ahí subcontratan, y es que nosotros también, solo con la parte audiovisual, somos un montón de gente. Entonces, una productora in-house hay que alimentarla mucho como para realmente poder tenerla. Entonces, o te dedicas solo a eso o es algo importante. Entonces, ahí sí que le solucionamos un pain bastante importante. Y al revés, nosotros cuando nos vienen proyectos que podáis solucionar agencias como vosotros, pues SEO, web, etcétera, lo mismo. O sea, no es nuestro core, no es lo que somos buenos y nos apoyamos mucho también en partners. Entonces, yo a esas agencias que nos están viendo les diría que esto es un trabajo de win-win, es bidireccional, porque es verdad que también a veces clientes de decir, oye, quiero hacer esto y luego quiero hacer un súper campañón de paid, que aunque podamos hacerlo, no es nuestro core ahora mismo de lo que vamos a hacer. Entonces, también nos apoyamos mucho en stakeholders para potenciar esa generación de contenido. O sea, que siempre nos gusta mucho trabajar así de la mano y que al final todos estemos cómodos con los proyectos y que se hagan cosas chulas y diferentes, porque estamos hartos de ver lo mismo en redes sociales siempre. De hecho, chicos, fantástico. O sea, seguro que más de una agencia que nos está escuchando ya están diciendo, ostras, pues yo ya tengo aquí alguna idea. De hecho, yo lo estaba pensando con algunos clientes finales que sí que aceptamos en Mr. Landon, porque normalmente trabajamos casi todo con agencias. Algunas campañas, por ejemplo, de pago, lo típico, o sea, que te viene un cliente chulo y dices, ostras, aquí seguro que sin volvernos locos se puede hacer una pequeña producción de contenido para poder impactar ese público que estamos pensando en pago, etcétera, y que podría ser muy interesante con un toque de creatividad. Y como bien estáis diciendo, no tengo a nadie internamente para que lleve a cabo esa producción de contenido, edite y prepare todas esas píldoras que a lo mejor no sé ni cómo empezar a ordenar en mi cabeza, ¿no? O sea, que esas ideas me las voy a guardar, seguro que en el futuro hablamos, chicos. Estamos terminando. Yo os quería agradecer este fantástico episodio que nos habéis dado, porque aquí han venido ya varias agencias de otros sectores, pero a nivel productor y central en el video marketing no había nada. Y hoy aquí teniendo un video podcast me parecía muy interesante poder contar con vosotros. Y os quería lanzar una pregunta o un favor que pido a todos los invitados. Y es si nos podríais recomendar a una persona de otra agencia que pensáis que estaría dispuesta a dejarse engañar para venir aquí al podcast a que lo entrevistáramos y por qué sería interesante que viniera.
Pues mira, yo te recomendaría a Mónica Casado bueno, que está en PS21 en Estresarte. Vale. Una crack. Hemos hecho ahora mismo hace nada una campaña para 1000 anuncios que nos ha venido ella y hemos hecho nosotros toda la producción. Está feo que lo diga, pero es compañera mía de la universidad, con lo cual una gran la que ha salido de ahí. Y yo creo que es vamos, os va a poder comentar un poquito. Ella está muy relacionada al mundo del arte, copiarte, ella llevando todo eso. Y bueno, es que PS21 lo tenemos como, bueno, Jungle en general tenemos como muy referenciados, y la verdad es que está siendo un gustazo poder trabajar con ellos, y creo que es un caso de éxito también muy importante, pues bueno, con todo lo que tienen con KFC, todo lo que han hecho en general, AliExpress, tienen clientazos y que han hecho campañas espectaculares. Oye, yo creo que te va a poder decir muy bien. No se lo he consultado, pero bueno, ya la trajas tú y ya está. Si no, bueno, así le pasamos el clip, le metemos un poquito de presión y así ya no puede decir que no, mala suerte. Mónica Casado. Eso es. Que diga, oye, ¿por qué me han mencionado, ¿no? en este episodio? ¿Qué me han hecho aquí? Puedes decir, todo el mundo menciona a Mónica Casado en estos comentarios. Te aseguro, Carlos. Nada, le echaré la culpa a Andoni y digo, me han dicho que hay que hacer boosters de estos para el contenido, tal, o sea, todo culpa de él. Ya, lo último, que no me lo hubiera recomendado. Con ellos ha sido un roast battle. No sé si sabéis lo que es, pero sí, el tema está de cómico, ¿no? De meterse uno con otro, etcétera. O sea, cuando te viene una agencia y te dice, oye, queremos montar un roast battle, tú eso que solo puedes decir que sí a todo. O sea, sin escuchar casi el presupuesto, dices, sí. O sea, no sé cómo lo pretendéis hacer, pero vamos a por ello. Entonces, mola porque te vienen con este tipo de ideas muy locas que se pueden llevar a cabo. Y para terminar ya, chicos, ¿dónde podemos encontraros? ¿Físicamente o espiritualmente? Bueno, si alguien quiere saber más de Capra o del programa, ¿no? De dónde puede ir a curiosear, en redes, vuestra web. Pues @somoscapra en todas las redes sociales, somoscapra con K. Y luego la web somoscapra.com, y estamos en Madrid, en el centro, en la calle Campomanes 3, al lado del Teatro Real, en Ópera, que tenemos aquí los estudios montados, que tenemos, como habíamos dicho antes, 500 metros cuadrados adecuados a la creación de contenido y demás. Estáis todos invitados, invitadas a venir tanto a los estudios como al Capra Dinner, que lo hacemos todos los miércoles a las 7. Nos podéis seguir en redes sociales y ahí podéis coger la entrada que queráis, es gratuita, os invitamos una cerveza y luego lo que surja. Y luego, tanto a Andoni como a mí también en LinkedIn, lo que queráis, un poco vemos, y lo mejor es eso, que se vengan al dinero y que vean un poco también el ambiente del equipo. Creo que es lo más significativo de Capra, y formatos diferentes ya fuera del horario laboral y de curro. O sea, venirte aquí a pasar un buen rato creo que es la mejor forma de conocernos. Oye, genial. Además, que quería mencionarlo ahora, porque a todos los que nos están escuchando, que obviamente yo también meto aquí la promo de animarlos a suscribirse a nuestra newsletter de Elemental, donde además de estar al tanto de nuevos episodios, pues oye, que ya habíamos hablado con Mireia y Andoni la posibilidad de asistir a la grabación del próximo Capra Dinner, así que si alguien está por Madrid y le gustaría ver cómo es un rodaje en directo, tomarse una cervecita, etcétera, mandaremos también en la newsletter del episodio, ¿vale? El enlace para la próxima grabación que hagáis, ¿vale? Para que puedan asistir. No hemos terminado temporada ahora, pero ya para el 17 de enero. Siguiente. 17 de enero volvemos con cañita fina. Pues nada, pues para empezar el año fuerte mandaremos ahí la invitación por la newsletter. Chicos, llegamos al final. Muchísimas gracias por este episodio, ha sido un auténtico placer. Un placer igualmente. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Gracias, Carlos. Chao. Luego.